Hola a todos nuevamente. En este video vamos a desarrollar el tema 5 acerca de los principios de la ética pedagógica y la educación virtual, ¿sí? Para este tema voy a permitirme compartir pantalla el material didáctico que vamos a utilizar y que nos va a servir de apoyo para poder desarrollar este tema, ¿sí? Y permítanme compartirles la presentación. Recuerden que ustedes van a tener este material en su plataforma, el cual les va a poder ayudar a ustedes a analizar el tema y de igual manera para que ustedes puedan responder el test que encontrarán al final en su plataforma. ¿Sí? Bien, ahora sí, empecemos con los principios de la ética pedagógica y la educación virtual, ¿sí? Ya sabemos que la ética es muy esencial en nuestra vida diaria, ¿sí? Al igual que lo es la educación, ¿sí? Entonces, en este caso, como les había mencionado en el primer video, la educación ha cumplido, bueno, pues ha seguido una transformación, ¿sí? Porque a medida que la tecnología va avanzando, pues la educación no se puede quedar como antes, sino que al igual tiene que ir cambiando, tiene que sufrir transformaciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla de la mejor manera, ¿sí? Es por eso que nosotros aquí en esta clase vamos a explorar los principios de la ética pedagógica y la importancia en el mundo digitalizado, es decir, en entornos virtuales y qué es lo que nosotros como docentes podemos hacer para mejorar y para aplicar la ética, no solo en espacios presenciales, sino en espacios virtuales también, porque en algún momento ustedes también van a tener eh, que dar clases a través de vía virtual, a través de Zoom, a través de alguna plataforma. Entonces es importante que sepamos de igual manera cuál es la ética profesional que nosotros debemos aplicar para que se cumpla, ¿sí? Para nosotros también eh, tener un respaldo de cómo estamos trabajando, ¿sí? Sin dejar a un lado la ética, que es la parte más importante que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. En este espacio nosotros vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales de la educación virtual, ¿sí? Es decir, cuáles son los elementos que están dentro de la misma para nosotros poder tomar en cuenta y aplicarlos como futuros docentes, ¿sí? Como primer concepto tenemos la accesibilidad, ¿sí? La educación virtual nos permite el acceso a la educación para aquellos que no pueden acudir a una institución física, ¿sí? En este caso, miren la metodología que el Instituto BLES está aplicando para que ustedes también puedan tener un acceso a la educación, ¿sí? A través de la tecnología nosotros podemos abarcar, ¿sí? Varios espacios, varias comunidades, varias personas que tal vez no tienen la facilidad de asistir a una escuela, a una institución física, y bueno, pues o de igual manera, por su trabajo, por el tiempo, no lo pueden hacer de manera física y presencial, y bueno, pues tienen que acudir a un espacio virtual para poder progresar en su educación, ¿sí? Entonces, la educación virtual es muy importante porque de esta manera podemos, todas las personas pueden acceder a la educación, ¿sí? Sin importar dónde se encuentren, se puede acceder a la educación. Hablemos de tecnología, ¿sí? Los recursos tecnológicos, ¿cuáles son los recursos tecnológicos que se aplican, que se utilizan en la educación virtual para que se pueda facilitar el proceso de aprendizaje? Y que de esta manera, de igual, lo haga de una manera muy interesante, ¿sí? Cuando hablamos de los recursos tecnológicos, hablamos de tener un artefacto que nos permita conectarnos. En este caso, una computadora, una tablet, un celular, ¿sí? Y sobre todo la conexión a Internet, ¿sí? Que es la que nos permite en este momento igual poder estar conectados y poder aprender y desarrollar mejor, ¿sí? La tecnología me permite a mí como docente y ustedes como futuros docentes
Hacer más interactiva las clases, buscar herramientas que permitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de la mejor manera, ¿sí? Buscar estrategias y metodologías que me permiten a mí incentivar a mis estudiantes para que sigan aprendiendo, ¿sí? Entonces, la tecnología es un concepto sumamente importante dentro de educación virtual. Sin esto, es imposible tener acceso a una educación virtual, ¿sí? Como tercer elemento y concepto hablamos de la flexibilidad, ¿sí? Ya que los estudiantes pueden participar en una educación virtual de acuerdo a sus propios horarios y a su ritmo de estudio. No vayamos muy lejos, sino que tomemos el ejemplo de ustedes, ¿sí? Ustedes saben que los días martes nosotros subimos el material para que ustedes puedan trabajar. Sin embargo, muchos de ustedes dirán, pero yo el martes no puedo, tal vez no tengo internet, pero para eso está la flexibilidad, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, pues martes no, pero tengo miércoles, jueves, viernes, los fines de semana, entonces el horario siempre es flexible para el estudiante, ¿sí? Para que ustedes como estudiantes puedan, ¿sí? Acceder a su ritmo y puedan aprender en su tiempo y a su ritmo de igual manera, ¿sí? Entonces, la educación en este caso, cuando hablamos de educación virtual, es muy flexible en ese aspecto, ¿sí? Y cuando hablamos de interactividad, ¿sí? Hablamos de que el espacio virtual, la educación virtual, ofrece oportunidades para comunicarnos, ¿sí? Con el personal, con profesores y estudiantes también, ¿sí? Cuando es de manera presencial, bueno, pues decimos es mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque tengo a mis compañeros, los puedo ver, ¿sí? Pero la educación virtual también nos permite tener una interacción con mis profesores y con mis compañeros también. Entonces, no se rompe esa conexión cuando es física, ¿sí? Entonces, es importante no perder esa parte de la interactividad también. Sí, entonces tomemos en cuenta estos cuatro fundamentos, ¿sí? Conceptos principales que son importantes para el desarrollo de la ética pedagógica en relación a espacios virtuales, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué relación existe entre la ética y la calidad educativa en línea? ¿Sí? Tenemos en cuenta que la ética está presente en nuestra vida. Siempre nosotros como docentes debemos ser los pioneros, debemos ser quienes pongan en práctica para que nuestros estudiantes vean que nosotros somos unos docentes que cumplen con una ética, ¿sí? Para eso tenemos tres valores importantes. El primero que es la responsabilidad, ¿sí? Entonces la ética garantiza la responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, ¿sí? En donde los estudiantes y los profesores sí aprenden a ser responsables en sus acciones y en sus decisiones también, ¿sí? Recordemos que la educación, ¿sí? Y nosotros como educadores sabemos que no existiría este proceso si no tuviéramos estudiantes, ¿no es cierto? Entonces ellos son eh, los personajes principales de este proceso, ¿sí? Y nosotros como docentes somos quienes llevamos a cabo este proceso. Por lo tanto, nuestra ética como docentes debe tener claro el concepto de responsabilidad, ¿sí? Tomar en cuenta que si nosotros no hacemos una buena preparación de nuestras clases, que si nosotros no llevamos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, estamos faltando a nuestro valor de responsabilidad, ¿sí? Como docentes, hablando en educación virtual, se hace una preparación también de las herramientas que yo puedo utilizar, de todas las estrategias que puedo aplicar para que se desarrolle el proceso de aprendizaje en línea y que mis estudiantes puedan aprender, ¿sí? Otro valor importante es la transparencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la transparencia? ¿Sí? A que si yo trabajo en una institución educativa, debo proporcionar la información necesaria respecto a lo que yo ofrezco, ¿sí? Como digo, siempre voy a tomar en cuenta la realidad de ustedes, donde ustedes están aprendiendo que es un instituto online, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les ofrecieron que cuáles las carreras, cuál es la posibilidad que ustedes tienen, toda la oferta educativa que ustedes pueden aplicar dentro del instituto, ¿sí? Todo se lo hizo de manera
transparente. Eso habla mucho de la ética profesional de las autoridades del instituto también, todo con transparencia, ¿sí? Hablando en relación académica, ¿sí? Porque lo que nosotros como docentes del instituto queremos es que ustedes aprendan, ¿sí? Es que ustedes puedan desarrollar sus habilidades, puedan ampliar sus conocimientos para que sean unos futuros docentes, ¿sí? Con ética. Y cuando hablamos de equidad, estamos asegurando, bueno, pues que la equidad en línea también se va a cumplir. Habíamos dicho, sí, al inicio, cuando hablábamos sobre el primer tema, decíamos que equidad y igualdad no es lo mismo, sino que equidad se refiere a yo preocuparme por las necesidades de mis estudiantes. Y según eso, yo preparar estrategias que me ayuden a mí a llegar a poder transmitir el conocimiento. Entonces, yo debo establecer políticas de inclusión para asegurar que todos mis estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y de no ser así, bueno, pues buscar alguna estrategia que me permita que algún grupo que de igual manera tal vez no esté entendiendo, yo pueda buscar la estrategia necesaria para que mi estudiante o mi grupo de estudiantes puedan entender también y vayan a la par con los demás compañeros, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta una vez más que si nosotros indagamos mucho en Internet, vamos a encontrar muchas herramientas importantes que nos van a ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que todos mis estudiantes tengan un buen nivel académico, ¿sí? Entonces, esto en relación a estos conceptos, ¿sí? Tomemos en cuenta, bueno, pues hablemos un poco de los principios básicos de la ética pedagógica, ¿sí? Yo como profesor, modelo, sabemos que todas las actitudes que yo tenga, mis estudiantes la van a copiar, ¿sí? Si yo digo, bueno, pues hay que ser responsables y no lo practico, pues voy a tener estudiantes que digan, el profesor dice que hay que ser responsables, pero mira, no preparó su clase, no hay material, no sabemos qué hacer. Entonces, nosotros como docentes debemos ser los primeros en aplicar todos los valores y ser un modelo adecuado para nuestros estudiantes, ¿sí? Nosotros debemos basarnos en el principio de la responsabilidad y tomar en cuenta que nosotros somos el modelo de nuestros estudiantes, ¿sí? Acordémonos de igual manera un poco de los videos motivadores que hemos visto, ¿sí? Cuando enseñamos con amor, cuando enseñamos con paciencia, eso se queda en nuestros estudiantes y lo valoran ellos también, ¿sí? Trabajar en grupo también es importante y tenemos en cuenta que si trabajamos vía online, también virtual, en los entornos virtuales también nosotros podemos aplicar trabajo en grupo. Los trabajos en grupo me permiten a mí desarrollar desafíos, ¿sí? En el grupo de estudiantes que yo trabajo, ¿sí? Que yo tenga, y también poder resolver los conflictos, ¿sí? De esta manera hacemos hincapié en la interacción que tienen los estudiantes, que deben tener los estudiantes para fortalecer sus conocimientos igual, respetando, tomando en cuenta que debemos respetar las diferentes opiniones de cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? Y bueno, pues uno de los principios también es el respeto a la propiedad intelectual, ¿sí? Que se debe fomentar el respeto de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la educación virtual. Que esta partecita vamos a ampliarla, ¿sí? En la siguiente diapositiva, porque cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de algo muy importante, ¿sí? De no hablemos de conocimiento, sino de materiales que tal vez otras personas, otros docentes han investigado, ¿sí? Y que tal vez nosotros queremos apropiarnos de eso, que no está correcto. Y es lo que nosotros vamos a desarrollar en la siguiente lámina cuando hablemos, ¿sí? De qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿ok? Y que debemos respetar. Aquí entra la parte de las cuestiones éticas en la educación virtual, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que no debo hacer? ¿Sí? Hablemos de privacidad y seguridad.
¿sí? Ustedes como estudiantes deben saber cómo manejar sus datos personales para que se garantice la seguridad de los mismos, ¿sí? Yo estoy segura que muchos de ustedes, bueno, pues las contraseñas que tienen en sus redes sociales, en sus cuentas de banco, bueno, pues lo sabe usted y tal vez alguna persona de confianza, ya sea su esposa, sus padres, etcétera, pero por lo general eso es personal, ¿no es cierto? Así como cuida, ¿sí? Así debe cuidar cada uno de las cosas que ustedes hacen, ¿sí? En relación a educación, ¿sí? Y aquí viene ligado lo del plagio. Los estudiantes y ustedes como estudiantes deben entender y comprender que el plagio es inaceptable en la educación virtual, porque eso tiene algunas consecuencias, ¿sí? Y en este punto me voy a detener, ¿sí? Porque ustedes, sí, sabemos que la tecnología, que el Internet nos ha ayudado mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso lo tenemos claro. Sin embargo, debemos hacer buen uso de esas herramientas y de toda la información que nosotros encontramos en Internet, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que usted no puede tomar como propio un trabajo que esté en Internet, ¿sí? De X persona, porque estamos robando la información que otra persona hizo, ¿sí? Y no estaría correcto, ¿sí? Porque a usted no le gustaría que alguien, que si usted hizo alguna investigación, el crédito se lo lleve otra persona, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte en la que les decía, cuando ustedes realizan sus deberes, van a internet, ponen un organizador gráfico de tal cosa, van a imágenes y les salen un montón de organizadores gráficos, copia gráfico, eso es plagio, ¿sí? Y eso tiene consecuencias. En este caso, si usted hace esto, ya sabe que la consecuencia es tener cero, pero hay muchas consecuencias más graves cuando en realidad se roban los derechos del autor. Miren qué pasa cuando ustedes tal vez han escuchado cuando robaron las canciones de otro autor o decían, no, esta canción ya escribió otro personaje, llegan a juicios y están en peleas judiciales, etcétera, entonces es muy complicado, ¿sí? Tomemos en cuenta que al igual si yo robo información, copio y pego en un trabajo y lo digo, yo lo hice, yo lo escribí, también estoy plagiando, ¿sí? Entonces, eso es muy grave, tomemos en cuenta y quédese usted también, usted como docente, como futuro docente, no puede robar la información de otra persona, no puede hacer suyas actividades, estrategias que tal vez otra persona lo hizo, ¿sí? No puede hacer que eso sea, hacerlo pasar por suyo, porque eso tiene consecuencias, ¿sí? Que podemos tomar en cuenta o ideas para nosotros poder hacer alguna cosa, sí. Que podemos ver cómo lo hizo y después nosotros aplicarlo, sí, pero no copiar, ¿sí? Eso viene en sus tareas también. Desde ahorita como estudiantes y futuros docentes, ustedes deben aplicar estas... eh, estos elementos de los que les estoy hablando, ¿sí? Porque les va a servir mucho. Después van a decir, bueno, pues yo copié algo que hizo este otro profesor, copié, no puedo hacer eso, ¿ok? Entonces tenemos en cuenta. Y también hablamos de ética y la participación excesiva, ¿sí? Los estudiantes deben evitar la participación excesiva para no perjudicar a sus compañeros, ¿sí? Tenemos en cuenta que a veces ustedes tendrán clases con varios estudiantes, 30, 40, y cuando hablamos de educación virtual, sí, es importante controlar ese aspecto, ¿sí? Porque ahí van a haber micrófonos abiertos, tal vez no vamos a poder interactuar, entonces usted debe saber que tiene la potestad, ¿sí? Para controlar ese aspecto, así como de manera presencial usted lo controla, de manera virtual tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y vuelvo a recalco la parte del plagio, ¿sí? Plagio. Eso es muy importante que tomemos en cuenta para que tanto usted y, y sus estudiantes sepan que eso no es lo correcto, ¿sí?
hablemos de su papel como educadores en la virtualidad, ¿sí? Tomemos en cuenta que parte de que el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de entornos virtuales se lleve de la mejor manera es tener una comunicación afectiva que me permita a mí interactuar con mis estudiantes y que ellos también aprendan, ¿sí? ¿De qué depende de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla dentro del aula del docente? ¿Sí? Usted es el encargado de que la comunicación se lleve de la mejor manera y que el conocimiento que yo estoy transmitiendo se dé de la mejor manera, buscando qué herramientas y estrategias necesarias, ¿sí? Así yo sé que estoy aplicando mi ética como docente, ¿sí? Que yo estoy transmitiendo un buen conocimiento a mis estudiantes, ¿sí? Establecer las normas claras dentro de mi aula, así como lo hace de manera presencial, lo hago de forma virtual. Todos deben tener su cámara encendida, todos deben tener su micrófono apagado, deben alzar la mano antes de participar en clase, se puede utilizar el chat para cualquier pregunta, entonces usted establece las normas de su clase. Recuerde que usted tiene la potestad total en su hora de clase para hacer para poner en práctica las herramientas necesarias, las estrategias que usted va a utilizar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve de la mejor manera, ¿sí? Otro papel que debe tomar en cuenta son las prácticas inclusivas, ¿sí? En algún momento hablamos de la diversidad y la inclusión que nosotros podemos tener como docentes dentro de un aula, ¿sí? Para que nosotros podamos asegurar que mis estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Tomemos en cuenta que voy a tener una gran variedad de estudiantes, una diversidad de estudiantes y es mi responsabilidad como docente incluir en cada una de las actividades que yo hago en clase, ¿sí? Eso habla bien de mi ética como docente. Ya porque tal persona no pueda, lo voy a hacer a un lado y ella no va a participar. Digo, Juanito no participa porque no puede, el resto sí. No, incluyo a mis estudiantes porque me preocupo de cómo está aprendiendo cada uno, de las necesidades que tiene cada uno para yo transmitir mi conocimiento. Esa es una práctica inclusiva, ¿sí? Tomemos en cuenta que nuestro papel como educadores es muy importante, ¿sí? Somos nosotros quienes estamos encargados de que se cumpla el proceso de enseñanza-aprendizaje, de que se cumpla una buena transmisión de conocimientos, de saber que mis estudiantes están aprendiendo, que yo como docente estoy teniendo los valores y la ética profesional que me permite a mí, que habla bien de mí, que mis estudiantes vean que lo que yo digo lo practico también, ¿sí? Son como esponjitas, ustedes ya saben, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta esta situación, ¿sí? Los beneficios de tener y de trabajar en un mundo digitalizado son impresionantes. Gracias a esto la educación ha llegado a varios rincones. Miren, no nos vayamos muy lejos. Qué chévere que en su comunidad ustedes puedan tener el acceso a internet y que puedan recibir clases, cosa que antes sin la tecnología no se podía, ¿sí? Entonces, la ética pedagógica en la educación virtual es importante no solo a nivel local, sino también internacional, porque a medida que la tecnología se convierte en parte del proceso educativo, permite llegar a todos los lugares, ¿sí? Entonces, gracias a esto, usted no solo podría estudiar aquí, sino que también en otras partes del mundo que ofrecen una educación online, ¿sí? Entonces, lo que hace la oferta pedagógica que les hace el instituto es una educación online y se cumple, ¿sí? Se cumple. Esto habla bien de la ética de las personas que trabajan en el instituto para que ustedes puedan visualizar que se cumple y que se les cumple también, ¿ok? Y los valores éticos que son universales, ¿sí? Fomentar el respeto, fomentar la responsabilidad,
¿sí? Y que estos son aplicables en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿sí? Mi responsabilidad como docente en este caso de que ustedes aprendan, ¿sí? Nuevas herramientas, de que ustedes aprendan a ser buenos docentes, que tengan una ética intachable, que digan, bueno, pues esta persona es un buen docente porque cumple, porque es responsable, porque se preocupa por sus estudiantes, porque busca métodos, porque busca estrategias, porque busca elementos que le permitan transformar a una sociedad. Acordémonos que decíamos que no solo somos docentes transmisores de conocimiento, sino aquellos que formamos ciudadanos para que se puedan desarrollar y desenvolver en una sociedad, donde mis estudiantes se conviertan en aplicadores de valores, ¿sí? En su vida. ¿Sí? Entonces, yo fomento todos estos valores éticos que son universales y que estoy segura que mis estudiantes van a poder desarrollarse en cualquier ámbito, ¿sí? Porque ahora tenemos en cuenta que eso se está perdiendo mucho, ¿sí? Que los valores y los valores profesionales también, que muchas de las veces eh, tenemos docentes que no quieren trabajar, que hacen lo mínimo y no hacen un esfuerzo más profundo para que sus estudiantes aprendan. Eso es lo que nosotros no queremos, no a ustedes como futuros docentes, fomentarles a que se preocupen por sus estudiantes, ¿sí? A que cumplan con todos los requisitos, con todos los valores para que puedan formar personas de bien en nosotros, ¿sí? Y como parte final, sí, tomemos en cuenta que la ética pedagógica es esencial en el entorno virtual, ¿sí? Para garantizar la calidad educativa, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos de forma presencial, ¿sí? Lo podemos mejorar en un entorno virtual porque tenemos un comodín, ¿sí? Tenemos tecnología, tenemos internet que me permite a mí alcanzar a todos mis estudiantes y que todos puedan aprender, ¿sí? Juntos nosotros podemos garantizar una conducta ética en el aula virtual y también fomentar los valores universales necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla de la mejor manera. Mi deseo, ¿sí? Como docentes, que ustedes puedan ser docentes que apliquen valores, que enseñen valores, que no enseñen solo en la parte teórica, sino que lo practiquen también, que vean que ustedes son docentes que pueden manejarse en cualquier aspecto, en cualquier ámbito presencial y virtual, tomando en cuenta que nunca van a perder su ética, ¿sí? Sino que al contrario, van a ser docentes que van a aplicar cada uno de estos elementos para que puedan formar personas de bien en un futuro, ¿sí? Esto es básicamente lo que quería transmitirles en esta clase, ¿sí? Tomemos en cuenta que la ética está en toda nuestra vida, ¿sí? En todo nuestro proceso académico y en todo su proceso profesional también, ¿sí? Entonces depende de ustedes, ¿sí? ¿Qué clase de docentes quieren ser? ¿Sí? Aquellos que cumplen con su ética y la practican, o únicamente aquellos que saben la teoría, pero les cuesta la práctica, ¿sí? Entonces, ahí va esa pequeña incógnita para ustedes, ¿sí? ¿Qué clase de docente quiero ser yo para mis estudiantes? ¿Quiero aplicar toda la ética o solo que se quede en teoría? ¿Sí? Depende mucho de ustedes. Tomen en cuenta todas las pautas de las que he hablado el día de hoy y nos vemos en el siguiente video para hablar un poco de las actividades que ustedes deben hacer. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video.